de la presidencia del Senado. Tuvo repercusiones en todo ámbito, también en la Comisión de Hacienda, luego que se rompiera el pacto para que finalmente fuera el PPD el que asumiera la presidencia de la mesa, Evópoli la vicepresidencia y que se reordenaran las comisiones. Bueno, la Comisión de Hacienda fue una de las principales protagonistas y ahí hoy se rechazó la renuncia del senador Ricardo Lagos Weber y también va a continuar, a quien vemos en pantalla, el senador Daniel Núñez del Partido Comunista. Muchísimas gracias por el contacto, senador. ¿Cómo está? ¿Cómo quedó finalmente compuesta esta importante comisión? Buenas tardes, Matilde. La verdad es que estamos todavía con una situación un poco de tensión. Hoy día yo, Ricardo Lagos Weber, José Miguel Insulza continuamos como representantes del oficialismo en la Comisión de Hacienda, pero hay una situación pendiente porque el incumplimiento del acuerdo que se dio en la votación de la mesa del Senado, donde el Comité de Evópoli y la UDI no cumplen lo que habían comprometido y votaron por el senador García Ruminot, obviamente se arrastra que nosotros consideramos que en la Comisión de Hacienda no se puede hacer el cambio que estaba acordado. Entonces, nosotros hemos señalado que lamentablemente acá el Comité de Evópoli incumplió un principio básico, nos ocultó información y cuando nosotros hacemos el traspaso, eso está cuestionado y es lo que nosotros queremos que se ratifique a la vuelta de la semana electoral en los comités, pero es un tema que todavía está en discusión. Entonces todavía no está definida cambio, la pero no sabemos lo que pasa más adelante. Ya, o sea, no podemos decir. Podría esto cambiar podría cambiar en 10 días más. No obstante, nosotros vamos a presentar un requerimiento a la Comisión de Ética del Senado explicitando que el Comité de Evópoli y su jefe de bancada, Luciano Cruz Coque, incumplió un principio básico, el principio de probidad, porque nos ocultó información, ya que ellos ya habían decidido votar por Matías Walker, pero nunca informaron eso, y por eso es que nosotros retiramos el traspaso que había entre mi nombre y el de Felipe Cas. Nosotros creemos que eso está como acto de traspaso de comités invalidado y que por lo tanto yo debo mantenerme en la Comisión de Hacienda. Perfecto. Ahora, senador, ¿por qué eso ocurre en la Comisión de Hacienda y, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo? ¿Sí asume el senador Iván Moreira? Bueno, lo que ocurre es que de una u otra manera lo que hay es lo que permite darle cierta gobernabilidad, pero a nosotros cuando parte la sesión el día de ayer se nos dice que para que el acuerdo se cumpla hay que hacer los traspasos, se nos dice eso aparte de la UDI, de la jefa de bancada de la UDI, nosotros cumplimos ese compromiso, pero el compromiso que tenía que hacer tanto la UDI como Evópoli de votar por el senador Pedro Araya del PPD, lo incumplen, por lo tanto, cuando se rompe un acuerdo, nosotros nos sentimos también, obviamente, liberados de que se haga el cambio en la Comisión de Hacienda. Entonces, lo lógico acá es que en Hacienda nos mantengamos quienes veníamos y que obviamente lo que uno lamenta es que la palabra empeñada en este sentido no se lleve adelante. Claro, pero lo que yo digo es que si la palabra empeñada no se cumplió y se mantiene la Comisión de Hacienda tal como estaba conformada, porque los cambios no tendrían lugar, ¿debiera ocurrir eso en todas las comisiones? Mira, eso depende de los senadores y senadoras. Hoy día en la Comisión de Hacienda el senador García Ruminot, el senador Sangüesa, uno de Renovación Nacional y otro de la UDI, dijeron que ellos querían encapsular este problema en Hacienda y que no querían que esto implicara desordenar el resto de las comisiones. Ellos plantearon ese criterio, entiendo que en muchos lados está ocurriendo. El senador Felipe Cas, por el contrario, amenazó que ahora que ellos tenían 27 votos podían rediscutir y rebarajar todas las comisiones. Según reglamento eso no se puede hacer. Entonces, nosotros entendemos que si hay voluntad en otras comisiones de ordenarse en base a lo que ya se venía haciendo los años anteriores y este año, nosotros no tenemos inconveniente, pero nos parece que lo que no puede ocurrir es que se nos entregue una versión de que se va a cumplir un acuerdo si hay un cambio, donde yo salgo de Hacienda, entra Felipe Cas y que después los que nos dicen que eso se debe dar para cumplir el acuerdo no votan por Pedro Araya. O sea, aquí la palabra comprometida tiene que sostenerse, no se puede engañar a otra fuerza política, que además estamos actuando de buena fe, como es en el caso de los acuerdos, y nosotros vamos a reivindicar nuestro derecho, que la palabra empeñada debe cumplirse, y por lo tanto, ante este incumplimiento es evidente que nosotros vamos a defender el cupo que hay en Hacienda, que es un cupo del oficialismo. ¿Se va a ir a la Comisión de Ética, senador?
Nosotros vamos a presentar un requerimiento como comité del Partido Comunista a la Comisión de Ética. Nos parece que esto que ha ocurrido es gravísimo, que si queda algo de decencia en el comportamiento de los comités del Senado, tenemos que asumir también que cuando se nos dice para cumplir el acuerdo, ustedes hagan este traspaso y nosotros lo hacemos, y después se incumple, bueno, nosotros retiramos el traspaso en la sesión de la sala, pero hoy día se está desconociendo esa situación y se nos quiere obligar a salir de la Comisión de Hacienda. Entonces nosotros vamos a ir a ética porque creemos que la palabra empeñada es algo fundamental del comportamiento ético de un senador, de una senadora, y que además por parte del comité de Evópoli, del jefe de bancada, se nos ocultó la información. Ellos ya habían decidido no votar por Pedro Araya, pero sí querían hacer el cambio en Hacienda, pero no nos dijeron nunca transparentemente que habían tomado la decisión de no votar por Pedro Araya. Si ellos no hubiesen dicho esa información, nosotros no hacemos el cambio. Entonces acá el componente de la mínima decencia de comunicar las cosas, de decir la verdad, es fundamental, y los senadores están obligados a guiarse en su comportamiento político por un componente de probidad, del principio de probidad. Entonces nosotros vamos a ir a la Comisión de Ética y estoy seguro que vamos a encontrar acogida en nuestros argumentos. Ahora, esta fue la Comisión de la Discordia, porque todo parte por lo que ocurrió con la senadora Jimena Rincón, porque hace 2 años, cuando firmaron el acuerdo original, ella asumía en esta fecha como senadora de la Democracia Cristiana. Jimena Rincón asumía y pasaba a integrar esta comisión. Ella cambió de partido y se dio prevalencia al partido más que a la persona. Ella argumentaba que era con su nombre, finalmente se argumentaba que era el partido el que tenía el derecho. Ella... Así es. Y eso está en reglamento. Tú lo dices bien, Matilde, sí. No, este acuerdo no está en el reglamento. No, pero que se quede claro, pero que en el fondo la persona que reemplace a alguien sea del partido y no sea nominal, digamos, el cupo. O sea, en este minuto el senador Lagos Weber, que le correspondía al PPD asumir la presidencia del Senado, no asumió, y él ha decidido retirar su renuncia, se la rechazamos, por lo tanto él sigue integrando la Comisión de Hacienda. Yo no sé qué va a hacer la derecha, no sé si la UDI le va a dar un cupo a demócratas, que son sus nuevos aliados, no sé si Renovación Nacional, que está el senador García Ruminot, le va a dar un cupo a demócratas, a Jimena Rincón. Yo eso no lo sé. Hoy día tenemos una nueva realidad. El Partido Demócrata está aliado con la derecha, han transparentado su identidad política, algo que es nuevo para el país, son de derecha, son parte de esa alianza. Y bueno, y si ellos tienen 2 cupos el día de mañana en Hacienda, ellos tendrán que definir si los 2 cupos los ocupa la UDI, Renovación Nacional, Evópoli o Demócrata. En eso nosotros nos vamos a involucrar. El pacto original que nosotros suscribimos y lo firmamos fue con la Democracia Cristiana, no existía el Partido Demócrata, entonces no estamos obligados a ponernos ante una situación que no conocíamos en ese momento. El senador Bianchi dijo que él había sido testigo de cómo se había montado el tema de los papeles, de las firmas para hacer el cambio, porque finalmente se le había ofrecido a la senadora Rincón respetar lo que ella planteaba y darle el cupo a ella, pero que esas firmas no llegaron, y que eso fue lo que se buscó como excusa para pasar a la vereda del frente. ¿Usted tiene algún antecedente que permita corroborar lo que dice el senador Bianchi? Sí, lo que dice el senador Bianchi es verdad. Hubo la voluntad al inicio de la sesión ya de la sala del PPD de hacer el traspaso, es decir, de que el cupo del PPD se trasladara a la senadora Jimena Rincón, pero el jefe de los comités, Matías Walker, no quiso firmar el documento. Ahora, al no hacerlo, obviamente se genera una excusa para incumplir, pero acá lo de fondo, Matilde, es que ya había fraguado un acuerdo entre la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el Partido Demócrata para tomar el control de la presidencia del Senado, y simplemente se buscó la excusa. Yo lo que lamento es que no haya habido todo el empeño para no generar esa excusa, que fue lo que hicimos nosotros. Nosotros, cuando nos dicen, ustedes hagan el traspaso, porque si hay traspaso nosotros votamos, nos dice la UDI por Pedro Araya, nosotros hicimos el traspaso. Y lo que nos molesta mucho es que esa buena fe que estuvo en nuestro comportamiento haya sido incumplida, y particularmente agraviante es lo que hace el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz Coque, que firma el documento, da a entender
con ese acto que él cumple el acuerdo y ya estaba consciente que no iba a votar por Pedro Araya y después más encima propone a Matías Walker. Entonces, acá no se puede utilizar el engaño para producir un cambio en comisiones. Acá tenemos que actuar con transparencia, con una información clara, precisa y sobre todo con un mínimo de decencia y de ética. Por eso entonces que nosotros vamos a ir justamente a la Comisión de Ética, porque la falta del jefe de bancada de Bópoli, Luciano Cruzcoque, son muy evidentes y nítidas. Ya, pero la gente mayoritariamente ve esto como una pelea política más. Nuevamente se desilusiona de la política. Que lo ve como una pelea más. Y lo que importa es precisamente que se avance con proyectos que la gente necesita. Uno de ellos, por cierto, es el de pensiones, que lleva 10 años en discusión. Con esta nueva composición, donde la oposición tiene 27 votos, ¿usted cree que se acabaron las reformas? La verdad que las reformas enfrentan un escenario que, si era antes cuesta arriba, hoy día es tremendamente adverso, y en eso hay que ser sincero. Yo no veo ninguna voluntad en esta fuerza de derecha de avanzar en las reformas que Chile necesita. Y creo que nos van a boicotear la reforma tributaria con más ahínco que antes, nos van a boicotear la reforma de pensiones con más energía que lo que sean unos días atrás, y cualquier proyecto de ley que implique un avance social significativo. Así que desde ese punto de vista el gobierno tiene que tener un plan B, como llamamos, porque seguir exigiendo, seguir convocando acuerdos cuando la contraparte desconoce los compromisos, te boicotea permanentemente, es algo que llega a ser un sinsentido. Entonces el gobierno va a tener que tener una estrategia legislativa que apunte a cómo avanzar en una situación en la cual no es mayoría, y también la capacidad de implementar algunas de las reformas por la vía administrativa, de decretos, o transparentar quiénes son los que la están bloqueando. Pero yo veo muy difícil el escenario de sacar los proyectos de ley hoy día con esta composición que se ha generado de mayoría de derecha y de boicot a las propuestas del gobierno en el Senado. Finalmente, senador, hoy y ayer también el senador García Ruminot, el nuevo presidente del Senado de Renovación Nacional, planteaba que él iba a hacer todos los esfuerzos posibles por que efectivamente las reformas que se necesitaban, y ponía este ejemplo también, fueran discutidas y fueran sacadas adelante. Él es un senador que lleva muchísimo tiempo, más de 20 años, decía él, en el Senado, otros tantos en la Cámara de Diputados, y que cuenta con la confianza de muchos de ustedes, de sus compañeros. ¿Usted le cree cuando plantea eso? Mira, sinceramente hoy día no necesitamos declaraciones de buena crianza, palabras bonitas. Lo que se requiere son gestos concretos que demuestren esa voluntad de sacar adelante las reformas que Chile necesita, y eso también pasa por, como diríamos en el lenguaje popular, no pasar la planadora en el Senado. Yo estoy expectante de lo que va a ocurrir en la ronda de los comités del 1 de abril, pero lamentablemente hoy día veo señales que la derecha está con una tentación totalitaria de pasar la máquina, y hasta ahora no he visto esos gestos de esta voluntad de realmente hacer un diálogo en pro de cambios que Chile necesita urgentes, como por ejemplo lo que tú decías, Matilde, mejorar las pensiones, que es una angustia que todos los días vemos nosotros en los adultos mayores que no pueden vivir con estas pensiones de miseria. O cuando nos dicen tenemos más demandas del Estado, más recursos, más necesidades, y mira, estamos acá en Valparaíso, la reconstrucción del incendio en Valparaíso, Viña, en Quilpué, en Villa Alemana, no hay recursos del Estado hoy día, se requieren recursos extraordinarios. Pero ¿qué es lo que han dicho en materia de reforma tributaria? Hasta ahora, acá por lo menos en el Senado, no hay una voluntad de avanzar en esos proyectos de ley, así que yo esperaría hechos que demuestren esa voluntad de hacer los cambios que Chile requiere. Muy bien, muchísimas gracias, senador Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, integrante de la comisión, de la polémica Comisión de Hacienda. Gracias por esta conversación. Vamos a ver si la semana distrital calma o baja un poco la tensión. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Saludos.